deseado y anhelado durante mucho tiempo ya, y el Señor, bueno, nos ha concedido esta oportunidad, ¿okay? Así es que una alegría verle verdaderamente a todos. Vamos a hacer aquí como un repasito rápido, ¿ok? A saludar a todas las personas que vienen desde diferentes lugares. Por aquí veo al pastor Yamí, ¿ok? Que viene de Chía, Cundinamarca. Un gozo, el pastor, que esté con nosotros. Tenemos al pastor Agapito y tenemos al pastor Rafael, que vienen de Houston. Un gusto verles, pastores. Tenemos a nuestra hermana Jenny, que viene de Ecuador. Está también visitando. Tenemos a nuestros hermanos de Costa Rica, Josué y Keren y sus hijos. Bienvenidos. ¿Okay? Tenemos por allá al pastor Rafael y a su esposa, la pastora Natividad. Bienvenidos también. Por acá tenemos al pastor Hamilton con su esposa Lady, de la ciudad de Cali. Aquí tenemos al pastor Diego, al pastor Lexis, con sus invitados, los hermanos, el pastor Jimmy, que viene de Tumaco, con Paulina, bienvenidos. El pastor Gerson, su esposa Patricia también, de Cali. El pastor Ignacio, que también está con nosotros, de Cartago. Bueno, y un saludo para todos, realmente, de todo nuestro corazón. Tenemos también a nuestro hermano Jason, que viene con su esposa Jessie y sus hijos de Ohio. Bueno, creyendo que el sol y el calor no los están maltratando mucho. Pero qué bueno, mis amados, qué alegría poder compartir este tiempo, y creo que lo más importante de todos, además de la comunión mutua que podemos tener en el Espíritu del Señor y en compartir este tiempo de unidad y de comunión en el Señor, es poder verdaderamente con corazones muy sinceros, corazones tiernos delante del Señor, poder volvernos cada día al Señor, y todo lo que el Señor nos ministre durante este tiempo, ya sea a través de la palabra que pueda ser ministrada por alguno de los participantes en las enseñanzas o en las conferencias, o en el compartir mutuo que podemos tener en estos espacios, pues creemos que realmente así, con corazones dispuestos, podemos recibir del Espíritu del Señor y seguir cada día caminando en este camino nuevo y en este camino vivo. Así es que, bueno, sin más preámbulos, invitamos a nuestro hermano Jason que pase por acá. Él nos va a compartir esta noche, ¿ok?, esa medida que el Señor tenga para él. Bienvenido, Jason. Gracias, Señor. Saludos. Bueno, es un placer para mí estar aquí con ustedes. He hablado por internet con Arnold por unos años, casi 5 años ahora. Los martes, y algunos de los otros pastores que están aquí, otras personas también. Y para mí realmente es un placer estar aquí para tratar de compartir algunas cositas que han llegado a ser reales en mi propio corazón. Y eso es lo único que quiero hacer, es compartir a mi medida, compartir lo que he visto y experimentado, palpado de esa palabra viva. No
no puedo realmente enseñarles. Ustedes ya tienen a su maestro viviendo en sus corazones. Pero lo que puedo hacer y lo que quiero hacer durante este tiempo es compartir algunas cositas acerca del Evangelio. Y yo sé que tan pronto como menciono esa palabra, Evangelio, casi todos, especialmente en una reunión como esta, asumimos que ya lo hemos escuchado, ya lo conocemos. Ya conocemos el Evangelio. Es una palabra que escuchamos mucho. Pero eso es precisamente lo que quiero que nosotros consideremos este fin de semana. ¿Qué sabemos realmente del Evangelio? Eso es una pregunta que quiero que ustedes consideren. ¿Qué sabemos realmente? Porque puedo decirles con mucha certeza en mi corazón que nuestro conocimiento del Evangelio corresponde exactamente con la medida del poder de Cristo que hemos experimentado obrando una transformación en nuestros corazones. Quiero decir, importa muy poco qué tan familiarizados estemos con las palabras del Evangelio, o cuántas veces hemos escuchado las buenas nuevas, las buenas noticias, o si hemos predicado el Evangelio, las palabras del Evangelio. La verdad es que solo hay una manera, realmente una manera de conocer el Evangelio, y es conocer el poder de Dios obrando en nosotros para matar y quitar de nosotros todo lo que hemos heredado de Adán, y formando en nosotros una vida, una naturaleza que es totalmente contraria a la nuestra. Es que el Evangelio no son palabras. El Evangelio no son palabras. El Evangelio puede ser descrito por palabras. Descrito por palabras, declarado a través de palabras. Pero el Evangelio no son palabras. Su esencia, su realidad no son palabras. Millones de personas escuchan las palabras del Evangelio. Millones de personas creen en las palabras del Evangelio. Cantan acerca del Evangelio. Pero muchas, yo diría, no para criticar, solamente para tratar de decir lo que creo que es cierto. Gran parte de esas personas no realmente han escuchado, porque no han sentido, no han experimentado el poder del Evangelio, obrando en ellos según el poder de Dios. Y por lo tanto, aunque muchas personas han escuchado las palabras del Evangelio, muchos de nosotros seguimos siendo extraños, ajenos al Evangelio, a la experiencia del Evangelio. Entonces quiero comenzar con un versículo. Solo voy a leer algunos versículos esta noche, hacer algunos comentarios. El primer versículo se encuentra en Primera de Pedro 1, comenzando en 22.
del 22 al 25. Y quiero que prestemos mucha atención. Todas las palabras en estos versículos son importantes, ¿ok? Lo digo porque podemos estar muy familiarizados con las palabras de Pedro, de Juan, de Pablo, quien sea, y no realmente detenernos para pensar si realmente hemos conocido, experimentado lo que él está describiendo aquí. Entonces, dice aquí, y no sé si tengo aquí la versión de la Reina Valera, pero no importa. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces está hablando de una palabra, no palabras, no está hablando de la Biblia, está hablando de una palabra y está diciendo que esta palabra viva, que él también llama aquí una simiente, ha hecho una obra en estas personas, ha purificado sus corazones por medio de su obediencia a la verdad y ha causado un cambio en sus corazones para que ellos puedan amarse de corazón puro. No es una palabra, no se trata de algo pasajero, algo mortal, sino una palabra, la palabra viva de Dios, que no se marchita como la flor del campo, que no es como la flor que se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y dice, y la última parte del versículo 25 dice, y esta es la palabra. Otra vez, no está diciendo estas son las palabras, pero esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hay mucho aquí de lo que podríamos hablar, pero me gustaría llamar la atención, su atención a algunas cositas importantes. Primero, Pedro está diciendo aquí que aquellos que habían purificado sus almas, obedeciendo la verdad, y por lo tanto eran capaces de amarse los unos a los otros, entrañablemente de corazón puro, esas personas, y no cualquier persona que lea esta carta, ¿ok? Pero esas personas, otra vez, ¿cuáles personas? Las personas que habían purificado sus almas, obedeciendo la verdad para experimentar un tipo de amor celestial que fluye de Dios. Esas personas son los que él dice han renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ok, segundo, Pedro dice que lo que ha causado este nuevo nacimiento en ellos y esta purificación en ellos que permite que se amen unos a otros,
que permite que el amor celestial fluya sin estorbos en sus corazones, entre los hermanos. Lo que ha causado esto es una simiente, o también usa la palabra, una palabra viva, una simiente incorruptible. Es algo inmortal, algo que no es como la flor del campo o la hierba que se marchita, sino una palabra que permanece para siempre. Ok, en tercer lugar, Pedro, sigo diciendo Pablo, pero es Pedro. Pedro dice muy directa y claramente aquí que esta es la palabra viva que por medio del Evangelio les fue anunciada. Entonces, el Evangelio no es solamente una descripción de algo que ellos tienen que creer, sino es por medio de la predicación del Evangelio que ellos están recibiendo, escuchando, comenzando a experimentar una palabra viva, una simiente, por la cual ellos tienen que nacer y a través de la cual ellos deben ser purificados para amarse los unos a los otros. Ahora, espero que puedan ver claramente aquí en este versículo, y hay muchos otros versículos parecidos, pero espero que puedan ver aquí que es extremadamente posible escuchar el anuncio del Evangelio sin realmente escuchar el Evangelio. Sin realmente escuchar o experimentar esta palabra eterna que es o debería ser predicada por medio del Evangelio. Otra vez él dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. De hecho, si alguien entre los destinatarios originales de esta carta, okay, alguien, no sé cómo lo hicieron, pero me imagino que alguien estaba leyendo esta carta en un grupo como este, y ellos estaban escuchando. Alguien dice, bueno, tengo otra carta aquí de Pedro. Todos empiezan a escuchar. Si alguien estuviera ahí escuchando esta parte de la carta, y mientras la persona estaba leyendo, esa persona sabía en su corazón que no estaba entre los que realmente habían sido purificados, obedeciendo la palabra de verdad, la simiente, y por lo tanto no era capaz todavía de amarse unos a otros, no era capaz de experimentar ese amor celestial que fluye de Dios a través de una vasija terrenal. Entonces, es muy probable y con mucha razón que dicha persona asumiría que aún no estaba familiarizado con el Evangelio. No estaba familiarizado con la palabra eterna de vida y de poder que hace esas cosas. ¿Cuáles cosas? Que purifica el corazón, que crea en el corazón el amor de Dios. Lo digo porque el mensaje del Evangelio puede ser descrito en palabras, creído en palabras, repetido con palabras, pero la
cosa, si puedo usar esa palabra, la cosa descrita, la sustancia, la esencia del Evangelio, es una experiencia, o tiene que ser una experiencia de poder. O no hemos realmente conocido todavía el Evangelio. ¿Ok? No estoy tratando de ser duro, solo estoy tratando de compartir con ustedes algunas de las cosas que el Señor ha tenido que mostrarme a mí para corregirme. Y es por esta misma razón que Pablo dice en varios otros versículos, como tengo algunos aquí, primera de Tesalonicenses 1:5, dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. En el mismo libro, en la misma carta, capítulo 2, versículo 13, dice: por esto, y creo que en este versículo estoy leyendo de la versión de las Américas, es un poquito diferente, pero básicamente, no sé si están poniendo la otra versión ahí, pero dice la versión de las Américas: por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Hace su obra. Una palabra que fue anunciada por el Evangelio, pero una palabra que hace una obra en los que creen. Y es de esta obra en vosotros de la que quiero hablarles durante este tiempo, este fin de semana o esta conferencia, los tiempos que estoy aquí delante de ustedes. Eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Hablar del Evangelio, pero no las palabras del Evangelio, no las descripciones del Evangelio, no el Evangelio histórico, no todo lo que Cristo hizo en el pasado, sino el poder que tiene que obrar en vosotros, los que creéis. Y quiero de nuevo que todos nosotros consideremos la siguiente pregunta con verdadera humildad y sinceridad delante del Señor. Amigos, siempre lo digo, las personas que me conocen siempre están escuchándome decir esto, pero no sirve de nada mentirnos a nosotros mismos, ¿ok? Deberíamos ser muy honestos con nosotros mismos y especialmente con el Señor, delante del Señor. El Señor ve nuestros corazones, amigos. Él sabe exactamente lo que está pasando y lo que no está pasando en nuestros corazones. Entonces, no sirve de nada mentirnos a nosotros mismos acerca de estas cosas. Entonces, la pregunta es: ¿puede alguien decir que conoce verdaderamente el Evangelio sin conocer la obra del Evangelio? O quizás en qué sentido, o hasta en qué medida podemos decir que conocemos el Evangelio si la palabra del Evangelio, la palabra que fue anunciada por el Evangelio, no ha venido con poder para purificar nuestros corazones para una experiencia del verdadero amor celestial? Esta es la pregunta que quiero que ustedes consideren. En su carta a los Romanos, Pablo dice más o menos: no me avergüenzo del Evangelio,
¿Pero por qué, Pablo? Porque es poder. No dice por qué son palabras ciertas, sino porque es poder. Poder de Dios. En otro versículo Pablo dice, creo que alguien esta mañana mencionó este versículo en la pequeña reunión que tuvimos. Primero de Corintios dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, para considerar estas cosas con sinceridad ante el Señor, creo que es absolutamente importante, es esencial entender algo de lo que es este poder, algo de lo que hace el poder en el hombre, o lo que Dios quiere hacer con su poder en el hombre, y también la razón por la que lo necesitamos. Porque a menos que estas cosas sean vistas y sentidas en nosotros, yo tengo que decirles que todavía no estamos experimentando mucho, o nada del poder del Evangelio. Porque el Evangelio, amigos, es lo que voy a tratar de describir esta noche. Es que el Evangelio es una solución, pero es una solución a un problema que muchos de nosotros no queremos ver. Es como una cura poderosa, es como medicina celestial, pero nadie toma una medicina que no cree necesitar. Así que, bueno, necesitamos primero entender la verdad de nuestra enfermedad, ¿ok? Y aunque estas cosas suenen familiares, otra vez estoy pidiéndoles que sean honestos, realmente honestos y humildes. Les dije esta mañana a un grupito de personas no recuerdo cuándo lo dije, pero que la humildad es como la puerta por la que toda la gracia de Dios puede entrar en nuestro corazón. Si no somos humildes delante de Dios, jamás vamos a experimentar el poder de Dios, el poder del Evangelio. Así que esta es una analogía un poquito rara, pero si de alguna manera te convirtieras en una babosa, ¿ok? O un gusano, no sé, babosas. Estaba pensando en una babosa. Ese cambio sería muy grande. Y no hay duda de que considerarías este cambio como una gran caída, una pérdida de todo, bueno, que casi todo, una pérdida total de todo lo que eras antes, todo lo que tenías antes. Digamos que te levantas en la mañana, una mañana te vistes, te lavas los dientes, sales corriendo para ir al trabajo y de repente te encuentras como una babosa. Una babosa pequeña y viscosa, sin dientes, sin pelo, sin piernas y brazos, y sin capacidad para caminar, para correr, para manejar un carro, para trabajar, para
para todo. Y lo único que puedes hacer de repente es, no sé, arrastrarse por el suelo y comer hongos. No sé qué comen las babosas, pero digamos hongos. Ahora, piensa por un momento en lo que perderías si te convirtieras en una babosa. Piensa en todas las capacidades o habilidades, o en las actividades, o las relaciones, o las comidas, o las actividades, o el sentido de seguridad que antes tenías, o en los planes que tenían, o la sabiduría que antes tenía también, el entendimiento. Pero con esta caída o esta pérdida, creo que todos nosotros entenderíamos que habíamos perdido todo. Pero no todo, porque todavía tenemos algo de vida siendo babosas. Pero habíamos perdido casi todo. Me gustaría sugerirles que la caída del hombre, de su estado original, a la condición del hombre natural. Y cuando digo hombre natural, estoy hablando de tu condición ahora mismo en la carne. ¿Ok? Quiero decir, la naturaleza y vida en la que tú naciste en este mundo. La caída de tu condición o de la condición del hombre natural. Perdón. La caída de la condición original del hombre a su condición natural ahora en la caída es una caída menos grande, menor que la de un ser humano convertido en babosa. Y si algunos de ustedes duden de mis palabras, y seguramente hay algunas personas aquí que sí duden de mis palabras, me temo que es solo porque has vivido por tanto tiempo, has visto, has experimentado y disfrutado las cosas de una babosa durante tanto tiempo, que no puedes en este momento reconocer realmente lo que eres, dónde estás y lo que el poder del Evangelio tiene que hacer para restaurarte. Ahora, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice que luego sopló el aliento de vida en el hombre. Una pregunta, ¿en qué consistía esta imagen y semejanza? ¿En qué consistía esta imagen y semejanza? Algunas personas suponen erróneamente que esta imagen y semejanza tienen algo que ver con la forma del hombre o su figura, o quizás el hecho de que el hombre anda sobre dos pies, o que puede dejar crecer una barba blanca, o algo así, pero les puedo asegurar que esto no tiene nada que ver con el asunto. La forma, la figura, la barba del hombre no tiene nada que ver con la imagen y semejanza de Dios. Porque Dios es un espíritu y no hay forma o figura que lleve su imagen o semejanza. En toda la creación, solo del hombre se dice que
fue creado en la imagen y semejanza de Dios. Y la razón es porque solo el hombre fue creado para llevar la vida de Dios, la naturaleza de Dios, la sabiduría de Dios, la pureza de Dios. El hombre en el principio era como un pámpano, un sarmiento que experimentaba, que recibía la savia de Dios, que crecía en la vida de Dios, que manifestaba los frutos de su espíritu. En ese sentido, el hombre tenía la imagen y semejanza de Dios. Como dice Pedro, hablando de lo que nosotros deberíamos recuperar, dice que debemos ser partícipes de la naturaleza divina. Adán al principio era así. La capacidad del hombre de llevar la imagen y semejanza de Dios se debe a que fue creado como templo de su espíritu, casa para su gloria, tierra que recibía su semilla y producía o cultivaba el incremento de su género, de su naturaleza, de todo lo que Dios es y tiene, su amor, su pureza. Llevábamos la imagen de Dios porque Dios estaba obrando en el hombre, tanto el querer como el hacer, según su beneplácito. Entonces la imagen y semejanza de Dios no tenía nada que ver con algo externo, y tampoco era su capacidad intelectual. Creo que todos nosotros hemos visto que incluso los que tienen la mayor capacidad intelectual a menudo se quedan muy, muy cortos de llevar algo que pueda llamarse la imagen de Dios. Muchos, de hecho, usan su intelecto sin mejor motivo que obtener más placer o más poder o más alabanza de los hombres o lo que sea. Pero Adán llevaba la imagen y semejanza de Dios porque la vida de Dios estaba fluyendo en él, porque la sabiduría de Dios era la perspectiva de lo que él estaba viendo, entendiendo, porque el amor de Dios estaba moviéndolo, constreñiéndolo, porque la justicia de Dios, la pureza de Dios, el poder de Dios, la naturaleza de Dios reinaba en el hombre. Y todo lo que el hombre hacía, deseaba, decía, reflejaban o manifestaban esa naturaleza. En ese sentido, amigos, el hombre tenía la imagen y semejanza de Dios. En un sentido similar, se puede decir que un diamante lleva la imagen y semejanza del sol. ¿Ok? Todos nosotros sabemos que en los rayos del sol hay un arco iris de colores y bellezas y cosas escondidas en esa luz, pero cuando la luz pasa por medio de un diamante, de repente el diamante manifiesta algo que no proviene del diamante, ¿verdad? Sino que el diamante está recibiendo, llevando y manifestando algo que está pasando por el diamante, ¿verdad? Y de repente cuando vemos que si alguien tiene un diamante en el anillo o algo así, cuando salimos al sol podemos ver a través de ese diamante algunos de los colores, algunas de las bellezas, no sé la palabra correcta, que están ocultas en los rayos del sol.
Pero es importante que entendamos que el diamante no produce esta luz o esta belleza o estos colores. No. De hecho, si pusieras el diamante en un cuarto oscuro por 10 años, no haría nada. Absolutamente nada. No llevaría la imagen de nada. Pero cuando un diamante se llena de la luz del sol, entonces se convierte en algo increíble, ¿verdad? Algo hermoso. Una revelación, una manifestación de todo lo que no se puede ver naturalmente en los rayos del sol. En este sentido, el diamante lleva verdaderamente la imagen y semejanza del sol. ¿Por qué? Porque recibe, porque lleva y porque manifiesta todo lo que estaba oculto antes en el sol. Ahora, si tú estuvieras hablando con un ciego de nacimiento, ¿ok? Si estuvieras hablando con un ciego de nacimiento y le dijeras que un diamante lleva la imagen y semejanza del sol, ese hombre no tendría ningún punto de referencia para entender lo que estabas diciendo, ¿verdad? Entonces, él toma un diamante y empieza a tocarlo, sentirlo, y después de unos minutos dice, bueno, ya entiendo. El sol es duro y frío, ¿verdad? Porque ya tengo un diamante y estoy tratando de entender el sol por medio de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy experimentando de este diamante, y ya entiendo la imagen y semejanza del sol, duro y frío. Y cuando le dices a ese hombre ciego de nacimiento que eso no tiene nada que ver con la imagen y semejanza del sol, él no entiende. Entonces empieza a usar su mente otra vez y empieza a tocar otra vez el diamante, sentirlo, tocarlo y dice, ok, ya lo tengo. Es que el sol tiene como puntas muy afiladas, y con el sol podemos como cortar piedras y tallar madera. Y otra vez tienes que decirle que no, amigo, eso no tiene nada que ver con la imagen y semejanza del sol. ¿Qué estoy tratando de decirles? Espero que ya entiendan. Pero la imagen y semejanza de Dios no tiene nada que ver con lo que nosotros somos en la carne. En otras palabras, no tiene que ver con lo que nosotros podamos producir. Nunca encontrarás la imagen y semejanza de Dios en el hombre caído. La única manera de que el hombre pueda llevar alguna vez la imagen y semejanza de Dios es cuando, como el diamante, el hombre vuelve a recibir, llevar y manifestar algo que no proviene de nosotros, algo que proviene de Él. Y así podemos entender qué significa estar o tener esa imagen y semejanza. Y por eso lo digo todo eso, esa analogía, solo para tratar de explicar lo que quiero decir cuando digo que la caída del hombre o la muerte del primer hombre no fue la muerte de la vasija. Gracias.
No fue la muerte de la vasija externa o carnal. Dios dijo, el día que comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente moriréis. Y sabemos que ellos comieron. Y deberíamos entender también que ellos murieron. Pero de nuevo, esta muerte no fue la muerte de la vasija de barro. La verdad es que esta muerte fue algo mucho peor que eso. En pocas palabras, el hombre perdió la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Perdió la luz y vida de Dios. Seguía viviendo en el estuche, en la carne, ¿verdad? Seguía viviendo muchos años. De hecho, Adán vivió mucho tiempo. Pero perdió algo mucho más grande, más importante que la vida biológica. Perdió la imagen y la semejanza de Dios porque perdió la luz, la vida, la sabiduría, la naturaleza, la pureza, todo lo que es Dios. Pero antes obraba en el hombre y se manifestaba a través del hombre. Entonces, a menudo se oye en la iglesia de hoy que el hombre todavía lleva la imagen y semejanza de Dios, pero amigos, esto no es cierto, a menos que hayamos recuperado todo lo que hemos perdido. Entonces sí, es cierto. El hombre en verdad fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero la perdió por completo cuando perdió la vida de Dios, la luz de Dios, la naturaleza de Dios que reinaba en su alma. La imagen y semejanza de Dios no se conservaron en el hombre simplemente porque el hombre conservara la misma forma o la misma barba o que seguía andando sobre dos pies. No. Cuando el hombre dejó de recibir y llevar y manifestar la vida de Dios, esta es la caída. Esta es el gran cambio de un ser humano a una babosa que yo estaba tratando de describirles. Y después de perder esta imagen y semejanza, en el capítulo 5 de Génesis, se nos dice que después de que Adán vivió estos versículos y una multitud de otros, describen claramente un enorme cambio, una pérdida de nuestra condición original, una gran caída por la cual hemos convertido en algo totalmente diferente de lo que éramos, por la que hemos comenzado a complacernos en la injusticia, como dice 2 de Tesalonicenses, y por la que hemos llegado a ser completamente incapaces de ver o de entender lo que hemos perdido. De ser un pámpano, un sarmiento de la vida de Dios, de la justicia de Dios, del amor de Dios, de la luz de Dios, de todos los atributos de Dios, de ser un pámpano que estaba viviendo por la savia de Dios. Amigos, hemos llegado a ser una criatura egoísta, orgullosa, bestial, que malgasta su precioso tiempo persiguiendo los placeres pasajeros de este mundo, los placeres del pecado,
O en las palabras del Señor a Jeremías, en Jeremías 2:21. Pero yo te planté como vid escogida, toda ella de simiente genuina. ¿Cómo pues te has vuelto delante de mí sarmiento degenerado de una vid extraña? Fuerte, ¿verdad? Ahora, ¿estás dispuesto a ver que esta es tu condición natural como hijo o hija de Adán? Que así es como nosotros comenzamos. Porque otra vez, si no entendemos la enfermedad, nunca vamos a tomar la medicina. Nunca vamos a experimentar la gran solución de Dios. Y por favor, no te consueles con la idea de que aunque esto sea cierto, has sido perdonado. El perdón de pecados es maravilloso, amigos, pero el perdón de pecados no va a arreglar esta situación, este problema. No solo, por lo menos. Porque un hijo de Adán caído, un hijo de Adán perdonado sigue siendo carne. Sigue siendo imagen y semejanza de Adán. El perdón por sí mismo no restaura la imagen y semejanza de Dios. Es algo maravilloso, pero necesitamos algo más. Puedes perdonar a un asesino y sigue siendo un asesino. Podemos perdonar a un ladrón, pero eso no cambia su naturaleza. ¿Ok? Entonces, jamás no quiero como insultar o desanimarlos con lo que estoy diciendo. De verdad creo, con todo mi corazón quiero ayudarlos. Quiero para mi propio corazón, quiero experimentar esa solución. Pero la verdadera ayuda de Dios comienza con un verdadero diagnóstico de nuestra enfermedad. Y lo que estoy tratando de decirles es que el hombre tiene un problema muy grave, una enfermedad terrible y terminal. Ha caído en un estado que es mucho peor de lo que su mente está dispuesta a ver. Peor que un hombre convertido en babosa, digo yo. Y sin embargo, en realidad, así nos gusta. Otro versículo de Jeremías 5:30. Algo espantoso y terrible. Dios está hablando aquí, ¿ok? Entonces, estamos escuchando algo de la perspectiva de Dios al respecto. Dice, algo espantoso y terrible ha sucedido en la tierra. Los profetas profetizan falsamente, los sacerdotes gobiernan por su cuenta, y a mi pueblo así le gusta. Así le gusta. Pero, dice, esta parte me da miedo. ¿Qué haréis al final de esto? El hombre ha perdido la imagen y semejanza de Dios y ahora lleva naturalmente la imagen y semejanza de algo más, de otro padre. ¿Y qué significa eso en la práctica? ¿Cómo deberíamos entenderlo? ¿Cómo deberíamos verlo? Significa, amigos, que en lugar de permanecer en la justicia de Dios y manifestar la naturaleza de Dios y experimentar la bondad de Dios, el hombre se ha convertido
en una manifestación de toda clase de injusticia, de egoísmo, de orgullo, se ha convertido, en las palabras de Pablo, en un cuerpo de pecado. En lugar de llevar la imagen de Dios, lleva la imagen del amor propio. Amor propio, con todas sus feas ramas y frutos. En lugar de caminar en la sabiduría que es de arriba, Santiago dice que el hombre camina en la sabiduría de abajo, ¿verdad? Y las tres palabras que él usa para describir esa sabiduría son terrenal, animal y diabólica. Estas palabras son fuertes, yo sé, pero tenemos que comenzar aquí. Esas palabras no describen a otras personas, no describen a tu vecino, ¿ok? Esas palabras describen la naturaleza de la carne caída. Y en la medida que esa carne sigue obrando en mí, esas palabras me describen a mí. Y es por eso que les pregunté al principio, ¿qué sabemos realmente del Evangelio? ¿Qué hemos experimentado verdaderamente de ese poder de Dios que puede cambiar nuestra condición, cambiar, transformar nuestra naturaleza? Porque el poder del Evangelio no es el poder de Dios para llamarnos algo que no somos. ¿Me siguen? Es que el poder del Evangelio no solo te llama un nuevo nombre, sino te hace una nueva criatura. El Evangelio es el poder de Dios obrando en el hombre para restaurar esa imagen y esa semejanza, para crearnos de nuevo en Cristo Jesús, para regenerar, para restaurar, para renovar la naturaleza y la imagen que el hombre perdió en la caída. Y tristemente voy a, no sé cuánto tiempo tengo, o sea, a ver. Iba a decir qué triste el Evangelio que predomina ahora en gran parte de la iglesia. Es un Evangelio que trata de llamarnos algo que no somos. La buena noticia del Evangelio, se dice, es que aunque sigas siendo una babosa, puedes llamarte ser humano. Aunque sigas viviendo en tu orgullo, en tu egoísmo, en la inmundicia de tus propios pensamientos, deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida, palabras feas, pensamientos feos, obras de la carne, persiguiendo tus propias metas, viviendo en tu propia voluntad. No obstante, porque crees en Jesús, puedes llamarte salvado, regenerado y restaurado. Amigos, es una mentira. Dios, el Evangelio, no es el poder de Dios de llamarnos algo que no somos. Es el poder de Dios de hacernos algo totalmente nuevo. Algunas personas dicen que Dios no puede ver
puesto que ha crucificado a su hijo, ya no puede ver el hecho de que somos babosas. Otras personas dicen que, bueno, sí, él puede verlo, pero no le importa tanto porque crucificó a Cristo. Pero Cristo dijo que Él vino para hacernos verdaderamente libres de pecado.